Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Hay obsesiones que construyen imperios y otras que los devoran desde dentro. La historia de Ana de Austria no es solo la de una reina. Es el retrato de una mente consumida por el silencio, la intriga y una sed de control que la empujó a moverse en las sombras del poder. ¿Fue una devota madre y regente o una maestra de la manipulación cuyo verdadero rostro jamás se conoció? En este viaje al corazón del siglo XVII, desentrañaremos los secretos de una mujer que convirtió la corte en su tablero de ajedrez personal, donde cada susurro era un arma y cada silencio una declaración de guerra. En los corredores sombríos y silenciosos del Real Alcázar de Madrid y más tarde en el austero palacio de El Escorial, se forjó el carácter de una futura reina. Ana de Austria, infanta de España y Portugal, no nació en un mundo de afecto espontáneo, sino en la rígida jaula dorada del protocolo borgoñón. Desde su nacimiento en 1601, cada gesto, cada palabra y cada silencio estaban meticulosamente coreografiados. Hija del rey más poderoso del mundo, Felipe III, su destino no era propio, era una pieza estratégica en el gran tablero de la política europea. Su infancia no fue una de juegos despreocupados, sino de lecciones interminables sobre linaje, deber y, sobre todo, contención. Aprendió que el poder no siempre se manifiesta en la acción, sino en la capacidad de observar, esperar y callar. El silencio, en la corte de los Habsburgo, era un arma y un escudo. Era el lenguaje de la dignidad, la herramienta para ocultar la disidencia y la máscara que preservaba el misterio de la realeza. Esta inmersión temprana en un ambiente de solemnidad y control extremo sembró en ella la primera y más profunda de sus obsesiones, la obsesión por el control a través del silencio. Mientras otras niñas aprendían cuentos, Ana aprendía a leer las intenciones ocultas en una mirada o en una pausa demasiado larga. Su compromiso con su primo, el joven Luis XIII de Francia, fue sellado cuando apenas era una niña. No fue una promesa de amor, sino un tratado de paz, un intercambio dinástico para apaciguar las tensiones entre las dos mayores potencias católicas. Francia era el destino, pero España era la forja. Llevaba en su sangre la gravedad de los Austrias, una herencia de piedad intensa y una convicción inquebrantable en su derecho divino. Esta fue la mujer que se preparó para cruzar los Pirineos, una infanta entrenada para ser reina, armada con una fe férrea y una maestría innata en el arte de no revelar nada. En noviembre de 1615, una Ana de Austria de 14 años cruzó el río Bidasoa en la isla de los Faisanes, un simbólico punto intermedio donde dejó de ser infanta de España para convertirse en reina de Francia. El fastuoso séquito español que la había acompañado fue reemplazado por uno francés, un primer y brutal recordatorio de su nueva identidad. El choque cultural fue inmediato y profundo. La corte francesa, aunque no carente de etiqueta, era un torbellino de intrigas susurradas, modas cambiantes y una ligereza que contrastaba violentamente con la solemne gravedad de su crianza. Ella, con sus vestidos oscuros, su devoción visible y su porte regio y distante, fue percibida no como una reina, sino como l'espagnole, la extranjera. Pero el golpe más devastador fue el encuentro con su esposo, el rey Luis XIII. Apenas un mes mayor que ella, Luis era un joven melancólico, introvertido y profundamente afectado por el reciente asesinato de su padre y la dominante regencia de su madre, María de Médici. El rey no mostró ningún interés en su nueva esposa.
Su noche de bodas fue un desastre protocolario, un encuentro forzado entre dos adolescentes extraños, que culminó en una indiferencia que se convertiría en la norma de su matrimonio durante años. El trono que Ana esperaba ocupar con dignidad se sentía helado, y el rey que debía ser su compañero era un muro de frialdad. Esta gélida bienvenida encendió una nueva obsesión en Ana: la búsqueda desesperada de afecto y validación. Acostumbrada a ser el centro de un universo dinástico, ahora era una figura decorativa, ignorada por su esposo y vigilada por su suegra y el círculo de poder que la rodeaba. El silencio que antes era su fortaleza, ahora se convertía en el eco de su soledad. En los dorados salones del Louvre, Ana aprendió la amarga lección de que ser reina no garantizaba ni poder ni amor, solo una exposición constante al juicio y la sospecha. Los primeros años en Francia fueron un lento descenso a un abismo de aislamiento. Mientras la corte bullía de actividad, Ana se encontraba atrapada en una rutina vacía, marginada políticamente por la reina madre, María de Médici, y más tarde por el implacable cardenal Richelieu, y emocionalmente abandonada por el rey. Su incapacidad para concebir un heredero se convirtió rápidamente en un fracaso público, una fuente constante de humillación y una herramienta utilizada por sus enemigos para cuestionar su valía y su lealtad. Cada mes sin noticias de un embarazo era un nuevo susurro en los pasillos, una nueva mirada de lástima o de desdén. La soledad se convirtió en su compañera constante. Se refugiaba en largas horas de oración, una práctica que le recordaba a su devota infancia en España, y en la compañía de su pequeño séquito español, sus damas de confianza que eran su único vínculo con el hogar. Este pequeño círculo hispanohablante, sin embargo, fue visto con enorme recelo por la corte francesa. Eran la prueba viviente de su condición de extranjera, un nido de posibles espías al servicio de los Habsburgo. La paranoia comenzó a tejer su red alrededor de la joven reina. Aprendió a desconfiar de las sonrisas, a analizar cada palabra en busca de un doble sentido, y a sentir el peso de miles de ojos observando cada uno de sus movimientos. Su acento, su ropa, su piedad, todo era motivo de crítica y murmuración. Fue en esta atmósfera asfixiante donde su obsesión por el silencio se transformó. Ya no era solo una herramienta de dignidad regia, sino un mecanismo de supervivencia. Hablar era peligroso. Una palabra fuera de lugar podía ser interpretada como traición. Un comentario inocente podía alimentar un complot. El silencio se convirtió en su armadura, el único espacio privado que le quedaba en un mundo donde hasta sus aposentos se sentían invadidos por la intriga y la hostilidad. Rechazada por el rey y vigilada por Richelieu, Ana de Austria comprendió que para sobrevivir necesitaba construir su propio bastión dentro de los muros del Louvre. Su soledad no era sostenible. Era una debilidad que sus enemigos explotaban sin piedad. Así nació su obsesión por la lealtad, una búsqueda incesante y a menudo peligrosa de almas gemelas en un mar de adversarios. Este no era un anhelo de amistad superficial, sino una necesidad primordial de crear un círculo de confianza tan hermético que pudiera resistir las presiones de la corte. Su primer y más natural refugio fue su séquito español, especialmente su dama de honor, doña Estefanía. Ellas eran su memoria, su idioma, su conexión con el mundo que había perdido. Sin embargo, esta lealtad innata también la hacía vulnerable, marcándola como la reina española. Con el tiempo, y a medida que su séquito original fue desmantelado por orden de Richelieu, Ana tuvo que aprender a encontrar aliados franceses. Su criterio de selección era absoluto. La devoción incondicional hacia su persona
por encima de la lealtad al rey o al Estado. La figura más notable de este círculo fue la duquesa de Chevreuse, Marie de Rohan, una mujer tan audaz, inteligente e intrigante como la propia reina. En Chevreuse, Ana no solo encontró una amiga, sino una cómplice. Juntas, crearon un universo paralelo dentro de la corte, un espacio de secretos compartidos, correspondencia cifrada y pequeños actos de desafío contra el cardenal. Esta obsesión por la lealtad tenía un lado oscuro. Ana exigía una fidelidad total y probaba constantemente a quienes la rodeaban. Cualquier atisbo de traición era castigado con un exilio helado de su favor. Su confianza, una vez perdida, era imposible de recuperar. Este círculo íntimo se convirtió en su gobierno en la sombra, su familia elegida y el epicentro de futuras conspiraciones que la pondrían en conflicto directo con el hombre más poderoso de Francia, definiendo su reinado mucho antes de que se convirtiera en regente. La corte francesa, para Ana de Austria, no era un hogar, sino una jaula dorada cuyas barras eran forjadas por un solo hombre, el cardenal Richelieu. Su eminencia, vestido de escarlata, no era solo el primer ministro del rey, era una sombra que se cernía sobre cada pasillo, cada susurro, cada pensamiento de la reina. La obsesión de Richelieu por el control total del Estado se tradujo en una vigilancia implacable sobre Ana. Él la veía como lo que era, una Habsburgo, una pieza de la dinastía enemiga en el corazón de Francia, un potencial nido de traición. Su paranoia no era infundada, pero fue Richelieu quien la cultivó hasta convertirla en un monstruo que devoraba su paz. El cardenal tejió una red de espías tan vasta y eficiente que la reina se sintió ahogada en su propio palacio. Sus damas de compañía eran interrogadas, sus cartas interceptadas y leídas antes de llegar a sus manos. Sus confesores eran informantes. El silencio se convirtió en el único refugio de Ana y la desconfianza en su armadura. Cada gesto amable era sospechoso, cada nueva amistad, una posible trampa. Esta presión psicológica constante no la destruyó, la transformó. La obligó a ser más astuta, a desarrollar un lenguaje de miradas y gestos imperceptibles, a ocultar su formidable inteligencia detrás de una máscara de frivolidad. Richelieu, en su intento por neutralizarla, estaba creando sin saberlo a su más formidable adversaria. La estaba enseñando a jugar su propio juego de sombras e intriga, un juego en el que la supervivencia dependía de dominar el arte del secreto. La obsesión de Ana por la discreción nació de la necesidad, pero se convertiría en su mayor arma política, un escudo forjado en el fuego de la paranoia que el propio cardenal había encendido. En medio de la gélida atmósfera de la corte, la llegada del duque de Buckingham, el apuesto y audaz favorito del rey inglés, fue como una llama en un polvorín. George Villiers no era solo un diplomático, era un hombre de un carisma arrollador que vio en la aislada y hermosa reina de Francia un desafío irresistible. El encuentro entre Ana y Buckingham se convirtió rápidamente en la comidilla de toda Europa. Fue un amor a primera vista, una pasión prohibida y desesperada entre dos almas atrapadas en matrimonios políticos, o fue un calculado movimiento de seducción por parte del duque, un intento de usar el corazón de la reina para influir en la política franco-inglesa y debilitar el poder de Richelieu. La verdad, probablemente, yace en una ambigua mezcla de ambas. Sus encuentros secretos en los jardines, los intercambios de miradas cargadas de significado durante los bailes, y sobre todo, el infame episodio de los herretes de diamantes, un regalo del rey Luis XIII que Ana, imprudentemente,
entregó al duque como prenda de afecto. Este acto fue una locura romántica o una traición ingenua. Para Richelieu, fue un regalo del cielo. El escándalo le proporcionó la munición perfecta para acusar a la reina no solo de infidelidad, sino de conspirar con un enemigo de Francia. La obsesión de Ana por una conexión genuina, por un instante de pasión en una vida de deber y soledad, la había puesto en una posición de vulnerabilidad extrema. El asunto de Buckingham no fue solo un romance fallido. Fue una lección brutal sobre el precio del deseo en el mundo del poder. Una lección que la dejaría aún más aislada y a merced de su implacable enemigo. El eco del escándalo de Buckingham no se desvaneció. Fue amplificado por Richelieu hasta convertirse en un trueno que sacudió los cimientos de la posición de Ana. El cardenal, con la anuencia de un rey celoso y desconfiado, sometió a la reina a una humillación sistemática y pública. No fue un castigo privado, sino un espectáculo diseñado para quebrar su espíritu y aniquilar su influencia. Sus aposentos fueron registrados sin previo aviso, sus cofres forzados, su correspondencia más íntima expuesta y analizada en busca de pruebas de traición. Fue sometida a interrogatorios formales, forzada a responder preguntas insidiosas frente a consejeros del rey que la miraban con desprecio y sospecha. Le prohibieron escribir a su familia en España sin que sus cartas fueran censuradas, y su círculo más cercano de amigos y sirvientes leales fue desmantelado, exiliado o encarcelado. Cada día era una nueva afrenta, una nueva demostración de su impotencia. Se esperaba que llorara, que suplicara, que se desmoronara. Pero en las profundidades de esa degradación, algo diferente ocurrió. La humillación no la rompió, la templó. Como el acero en la fragua, su voluntad se endureció con cada golpe. Aprendió a controlar sus emociones a la perfección, a mostrar un rostro sereno mientras su interior ardía de rabia y determinación. Esta experiencia transformó su obsesión por la supervivencia en una sed de vindicación. El silencio que una vez fue su refugio se convirtió en una fortaleza. Estaba aprendiendo a esperar, a observar y a recordar cada ofensa. La reina humillada estaba forjando en secreto la coraza de la futura regente, una mujer que no olvidaría a quienes la habían ultrajado y que esperaría pacientemente el momento de reclamar su poder. Durante 23 largos y angustiosos años, el vientre de Ana de Austria había sido tan estéril como su influencia política. Soportó la decepción de su esposo, las burlas de la corte y la constante amenaza de ser repudiada. Su incapacidad para dar un heredero al trono era su mayor fracaso y la fuente de su más profunda vulnerabilidad. Pero en 1638, el milagro que nadie esperaba ocurrió. El nacimiento de Luis, el Delfín, no fue solo un evento personal, fue un cataclismo político. En el momento en que sostuvo a su hijo en brazos, Ana dejó de ser la reina extranjera y sospechosa para convertirse en la madre del futuro rey de Francia. El niño, que más tarde sería conocido como Luis XIV, el Rey Sol, era su redención, su escudo y su arma más poderosa. La obsesión de Ana se transformó radicalmente. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de dominar. Su amor por su hijo era feroz, absoluto y profundamente político. Cada cuidado, cada decisión sobre su educación estaba imbuido de un propósito: moldear al futuro monarca y asegurar su propia posición como la figura indispensable a su lado. El Delfín le otorgó una legitimidad que ni Richelieu podía disputar. Ahora era la guardiana del futuro de la dinastía Borbón. Se volvió sobreprotectora hasta el extremo, viendo conspiraciones y amenazas en cada esquina. Una paranoia que ahora tenía un enfoque claro: la seguridad de su hijo.
Este niño no era solo carne de su carne, era la encarnación de su venganza y su ambición. A través de él, la reina que había sido silenciada y humillada, finalmente tendría una voz inquebrantable y el poder para remodelar Francia a su imagen y semejanza. Tras 23 años de un matrimonio estéril y humillante, el nacimiento de Luis Dieudonné, el dado por Dios, no fue solo un milagro para Ana de Austria, fue la forja de su más profunda obsesión. Este niño no era únicamente su hijo, era su reivindicación, su arma y su futuro. La maternidad transformó a la reina relegada en una leona. Cada aspecto de la vida del delfín fue sometido a un control asfixiante. Ana supervisaba personalmente su alimentación, temiendo el veneno en cada plato. Desconfiaba de médicos, tutores y hasta de las damas de compañía, viéndolos a todos como potenciales instrumentos de sus enemigos. El palacio se convirtió en una fortaleza dorada alrededor del niño, y el silencio que Ana había cultivado como defensa personal ahora se convertía en un muro para proteger a su heredero. Su devoción religiosa se intensificó, pero ahora sus plegarias tenían un único foco: la supervivencia y el glorioso futuro de su hijo. Esta protección iba más allá del instinto maternal. Era una estrategia política calculada. Al proteger a Luis, se protegía a sí misma. Cada amenaza al niño era una amenaza directa a su recién adquirido estatus y a la posibilidad de poder que él representaba. La corte, acostumbrada a la pasividad de la reina, observaba con una mezcla de asombro y temor esta nueva faceta. Ana ya no era la extranjera aislada, era la madre del futuro rey de Francia, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus miradas silenciosas, dejaba claro que destruiría a cualquiera que se interpusiera en el camino de su hijo, el instrumento de su propia ascensión. La larga y enfermiza decadencia de Luis XIII fue el prólogo del acto más importante en la vida de Ana de Austria. Mientras el rey se consumía, la reina observaba y esperaba, su mente trabajando con una frialdad y una precisión aterradoras. Su dolor era real, pero estaba supeditado a una ambición mucho mayor: el control absoluto. Luis XIII, desconfiando de su esposa hasta el final, había dejado un testamento diseñado para maniatarla. Su última voluntad establecía un consejo de regencia que limitaría el poder de Ana, convirtiéndola en una mera figura decorativa. Era el último insulto, el último intento de mantenerla en la sombra. Pero Ana había pasado décadas aprendiendo el arte de la intriga en la corte más peligrosa de Europa. A las pocas horas de la muerte del rey, antes de que el cuerpo se enfriara, ella actuó. Con una mezcla magistral de piedad fingida y determinación de acero, se presentó ante el Parlamento de París. En un discurso cuidadosamente orquestado, apeló a su condición de madre del rey niño y a la necesidad de un gobierno fuerte y unificado. Desmanteló punto por punto la voluntad de su difunto esposo, presentándola como una amenaza para la estabilidad de Francia. Los parlamentarios, seducidos por sus promesas y su imponente presencia, cedieron, anularon el testamento del rey y le otorgaron la regencia absoluta. En ese instante, la reina silenciosa y marginada se convirtió en la mujer más poderosa del reino. La obsesión por el poder, reprimida durante tanto tiempo, finalmente se había desatado, y Ana estaba lista para gobernar, para ejercer el poder absoluto que tanto había anhelado. Ana de Austria necesitaba un instrumento, una mente que pudiera ejecutar sus designios mientras ella permanecía en la majestuosa sombra del trono. Lo encontró en el cardenal Giulio Mazzarino. Su relación es uno de los grandes enigmas de la historia, una fusión de política, intelecto y una intimidad tan profunda
que muchos asumieron y aún asumen, un matrimonio secreto. Mazarino, sucesor de Richelieu, era todo lo que Ana necesitaba. Brillante, leal hasta la médedra y, crucialmente, un extranjero como ella, lo que significaba que su poder dependía enteramente del favor de la reina. No era un noble francés con una base de poder propia, era su criatura. Juntos formaron una simbiosis de gobierno perfecta. Ana establecía la estrategia desde sus aposentos privados, utilizando su intuición y su profundo conocimiento de las facciones de la corte. Mazarino era el rostro público, el que negociaba, el que firmaba los edictos, el que absorbía el odio de la nobleza y del pueblo. Esta dinámica permitía a Ana satisfacer su obsesión por el control sin exponerse directamente. Él era su escudo y su espada. Su correspondencia revela una conexión que trasciende la política. Se llamaban por apodos cariñosos, compartían sus miedos y esperanzas más profundos. Él era el único hombre en quien confiaba plenamente, el único que entendía la complejidad de sus ambiciones. Si fue su amante, su esposo, o simplemente su alma gemela política, es secundario. Lo esencial es que Mazarino se convirtió en la manifestación activa de la voluntad silenciosa de la reina. Con la regencia asegurada y Mazarino como su principal ministro, Ana de Austria transformó la corte francesa en su tablero de ajedrez personal. Su principal arma no eran los ejércitos ni los decretos, sino el silencio. Un silencio denso, cargado de significado, que se convirtió en la atmósfera reinante en el Louvre. Ana había aprendido que la información era la verdadera moneda del poder y gobernaba desde el centro de una vasta red de secretos. Sus años de aislamiento le habían enseñado a observar, a escuchar, a descifrar el lenguaje no verbal de los cortesanos. Una mirada desviada, un susurro interrumpido, una alianza insinuada en un baile. Nada escapaba a su atención. Fomentó un ambiente donde la lealtad se demostraba no con palabras grandilocuentes, sino con información útil. Los cortesanos competían por llevarle rumores, por delatar conspiraciones reales o imaginarias, buscando ganar su favor. Ella recibía estos informes con una impasibilidad regia, sin revelar jamás sus propias intenciones. Un asentimiento de cabeza podía significar la fortuna de una familia, la ausencia de un saludo, su ruina. Este gobierno a través del misterio y la vigilancia constante era una manifestación directa de su psicología. Su obsesión por el control requería omnisciencia, y su desconfianza innata la llevaba a creer que cada súbdito era un potencial traidor. La corte de Ana no era un lugar de debates abiertos, sino de intrigas susurradas en pasillos oscuros. El poder no se proclamaba, se ejercía en la quietud de sus aposentos, donde, junto a Mazarino, movía los hilos del reino, demostrando que la palabra más poderosa es, a menudo, la que no se dice. El control absoluto que Ana de Austria había construido con tanto esmero junto a Mazarino estaba a punto de enfrentar su prueba más violenta. La Fronda, una serie de guerras civiles que estallaron en 1648, no fue solo una revuelta política, fue un ataque directo y personal a la obsesión de la reina por el poder centralizado. Para Ana, la oposición del Parlamento de París y, más tarde, de los grandes nobles, era una traición incomprensible. Ella, la madre del rey, la regente designada por la voluntad divina, ¿cómo osaban cuestionar su autoridad? Su reacción no fue de negociación, sino de una obstinación férrea, una manifestación pura de su carácter. Se aferró a Mazarino con más fuerza que nunca, viendo en él no solo a un consejero, sino al único pilar que sostenía su visión de una monarquía inquebrantable.
La humillación de tener que huir de París con un joven Luis XIV en medio de la noche fue una herida psicológica que nunca sanaría. Este evento traumático solidificó su paranoia y su desprecio por cualquier forma de poder compartido. En su mente, los frondistas no luchaban por Francia, luchaban contra ella. Cada panfleto que la ridiculizaba, cada barricada levantada en las calles, era una afrenta a su control sagrado. La crisis la obligó a perfeccionar su arte del silencio y la intriga, a esperar pacientemente el momento de aplastar a sus enemigos. La Fronda no la doblegó, la endureció, transformando su necesidad de control en una doctrina de Estado que grabaría a fuego en la mente de su hijo. El caos le enseñó que el poder no se comparte, se impone. Habiendo sobrevivido al caos de la Fronda, la obsesión de Ana por el control se concentró en el proyecto más importante de su vida, la creación de un rey. La educación de Luis XIV no fue simplemente académica, fue un meticuloso proceso de moldeado psicológico diseñado para que la monarquía nunca más volviera a ser desafiada. Ana y Mazarino se convirtieron en los arquitectos del absolutismo personificado. Le enseñaron a su hijo las lecciones que ella había aprendido en las sombras, a desconfiar de todos, especialmente de la alta nobleza, a dominar el arte de la disimulación y a entender que el silencio era un arma más poderosa que cualquier discurso. Ana le inculcó una profunda conciencia de su derecho divino, la creencia inquebrantable de que su voluntad era la voluntad de Dios en la tierra. Lo llevaba a las reuniones del consejo, no para que participara, sino para que observara y aprendiera a leer las intrigas en los rostros de los hombres. Le narraba constantemente las humillaciones de la Fronda, no como una historia de derrota, sino como una fábula moral sobre los peligros de la debilidad. Cada lección estaba impregnada de su propia experiencia, de su lucha por mantener el control en un mundo que buscaba arrebatárselo. Ella no estaba criando a un niño, estaba forjando un instrumento de poder absoluto, un monarca que sería la encarnación viviente del Estado. Su éxito fue total. El futuro rey Sol aprendería a no tener un primer ministro, a centralizar cada decisión en su persona, y a convertir su corte en una jaula dorada para la nobleza que tanto había atormentado a su madre. Luis XIV no fue solo su hijo, fue su obra maestra, la culminación de su obsesión por el control perpetuo. La fe de Ana de Austria siempre había sido una constante, pero en los años de regencia y tras la Fronda, su devoción se transformó en una obsesión que impregnaba cada aspecto de su vida y su gobierno. La religión se convirtió en su refugio psicológico y, crucialmente, en la justificación moral de su poder absoluto. Pasaba horas interminables en oración, no solo buscando consuelo divino, sino también la reafirmación de que sus decisiones políticas estaban bendecidas por el cielo. Su piedad era a la vez íntima y espectacular. Fundó y patrocinó conventos, como el magnífico Val de Grâce en París, un monumento de piedra a su fe y a su gratitud por el nacimiento de su hijo. Sin embargo, esta devoción tenía un lado más oscuro y controlador. Ana utilizaba su autoridad religiosa para legitimar sus acciones más controvertidas. La persecución de los jansenistas, por ejemplo, no era solo una cuestión teológica para ella. Era una forma de eliminar una fuente de disidencia intelectual y espiritual que amenazaba la uniformidad que anhelaba. Veía la herejía y la desobediencia política como dos caras de la misma moneda. Su alianza con Mazarino, un cardenal, era presentada no como una maniobra política, sino como una sagrada unión para proteger la fe y el reino católico de Francia. Para Ana, no había separación entre su rol como regente
y su deber como sierva de Dios. Esta fusión le proporcionaba una certeza inquebrantable. Cualquier oposición a su voluntad no era simplemente traición al Estado, era un pecado contra Dios. Su fe extrema no era una evasión de la realidad. Era la herramienta definitiva para moldear esa realidad a su imagen y semejanza. Un escudo divino para su implacable obsesión por el control. El acto final y culminante de la regencia de Ana de Austria fue una obra maestra de control dinástico y personal. El matrimonio de su hijo, Luis XIV. Esta no sería una unión de amor, sino el cierre de un círculo geopolítico que ella había estado dibujando durante décadas. Su obsesión era casar al rey de Francia con la infanta de España, su propia sobrina, María Teresa. Este plan representaba la fusión de todas sus lealtades y ambiciones. La paz entre su país de origen y su país de adopción, la consolidación del poder católico en Europa y, sobre todo, la perpetuación de su propia sangre Habsburgo en el trono francés. Ana manejó las negociaciones con una determinación implacable, convirtiéndose en la principal arquitecta del Tratado de los Pirineos. Cuando el joven Luis XIV mostró una apasionada inclinación por María Mancini, la sobrina del cardenal Mazarino, Ana actuó con una frialdad absoluta. Para ella, el amor romántico de su hijo era una frivolidad peligrosa que amenazaba el gran diseño del Estado. Aplastó sin piedad los sentimientos de Luis, recordándole que los deberes de un rey estaban por encima de los deseos de un hombre. Su control sobre él era total. Le hizo comprender que su matrimonio era una razón de Estado, no un asunto del corazón. La boda, celebrada en 1660, fue su triunfo definitivo. Vio a una infanta española, su propia sobrina, convertirse en reina de Francia, repitiendo su propio viaje. No solo había asegurado la paz y fortalecido la corona, sino que había impuesto su voluntad sobre la política, la diplomacia y el corazón de su hijo. Era la manifestación final de su obsesión: controlar el futuro de Francia a través del control del lecho real. El año 1661 marcó el fin de una era. Con la muerte del cardenal Mazarino, un joven y resuelto Luis XIV declaró ante su estupefacto consejo: «L'état, c'est moi». Para Ana de Austria, estas palabras no fueron solo una afirmación de la monarquía absoluta, sino el sonido de su propio poder desvaneciéndose. La regencia había terminado. Su hijo, el niño por cuya corona había luchado con uñas y dientes durante la Fronda, era ahora el rey indiscutible, y no tenía intención de compartir el escenario. La obsesión de Ana por el control, el motor que había impulsado cada una de sus decisiones durante casi 2 décadas, se estrelló contra la ambición de su propia creación. De la noche a la mañana, pasó de ser el centro del universo político francés a una figura secundaria, la reina madre. Intentó aconsejar, guiar e incluso manipular, aferrándose a las últimas hebras de influencia. Pero Luis, instruido en el arte del poder por el propio Mazarino, la apartó con una mezcla de respeto filial y fría determinación. Cada decisión que él tomaba sin consultarla era una pequeña herida a su orgullo, una demostración de su nueva irrelevancia. El silencio que una vez usó como arma, como un espacio para la intriga y la conspiración, ahora se le imponía desde fuera. El bullicio del Consejo Real fue reemplazado por la quietud de sus aposentos. La intriga ya no era un juego que ella dirigía, sino un murmullo en los pasillos sobre las nuevas favoritas y ministros del rey. Este ocaso no fue pacífico. Fue una lucha interna y silenciosa contra la obsolescencia, la batalla final de una reina que no sabía existir sin tener las riendas del poder firmemente en sus manos. Despojada de la autoridad política,
Ana de Austria no se resignó a la inactividad. En su lugar canalizó su formidable energía y su necesidad de control hacia la única esfera que le quedaba: la fe. Su obsesión por el poder terrenal se transmutó en una obsesión por la salvación divina. El convento de Val-de-Grâce, que ella misma había fundado en agradecimiento por el nacimiento de Luis XIV, se convirtió en su refugio y su nuevo reino. Este no fue un retiro sereno, sino una campaña espiritual librada con la misma intensidad que sus batallas políticas. El silencio ya no era una estrategia, sino una disciplina sagrada, un medio para purgar el alma de las vanidades del mundo que había dominado. Sus días se estructuraron en torno a un riguroso calendario de misas, oraciones y actos de penitencia. La opulencia de sus vestimentas reales fue reemplazada por la sobriedad de la devoción, aunque su presencia seguía imponiendo una majestad innegable, incluso dentro de los muros del convento. La intriga de la corte fue sustituida por la introspección profunda, una batalla interna contra los demonios del orgullo y el arrepentimiento. Se convirtió en una mecenas de las artes religiosas, supervisando cada detalle de la construcción y decoración de la iglesia de Val-de-Grâce, un monumento barroco tanto a Dios como a su propia piedad. Para algunos, esta devoción era la culminación lógica de una vida de fe. Para otros, era la manifestación final de una personalidad obsesiva, una mujer que, al no poder gobernar un reino, se dedicó a gobernar su alma con mano de hierro, buscando en el control espiritual la paz que el poder temporal nunca le pudo otorgar. El silencio del convento de Val-de-Grâce era un arma de doble filo. Si bien ofrecía un respiro del ruido de la corte, también dejaba un espacio vacío que la mente de Ana, acostumbrada a la conspiración y el cálculo constante, se apresuró a llenar con fantasmas. En la quietud de su celda, los ecos de su tumultuosa vida resonaban con una claridad aterradora. El rostro del duque de Buckingham, su amor prohibido y trágico, seguramente aparecía en sus oraciones, una mezcla de anhelo juvenil y culpa madura. Las sombras de sus enemigos, especialmente el cardenal Richelieu, se cernían sobre ella, recordándole los años de humillación, vigilancia y la constante amenaza del exilio o la deshonra. Cada conspiración en la que participó, cada carta secreta enviada, cada mentira susurrada para sobrevivir, volvía como un espectro a examinar su conciencia. La afronda, su mayor prueba, debió de ser una herida que nunca cicatrizó del todo. El recuerdo de la traición, el miedo por la vida de sus hijos, la amarga necesidad de comprometer sus principios por la supervivencia de la corona. Su mente, forjada en la intriga, no podía simplemente desconectarse. Se preguntaba si sus decisiones habían sido justas o meramente necesarias. ¿Era su piedad una búsqueda genuina de Dios o un intento desesperado de expiar una vida de pecados políticos? El silencio que la rodeaba no era pacífico. Era un tribunal. Las largas horas de oración eran tanto un diálogo con Dios como una batalla contra sus propios recuerdos. Ana de Austria, la maestra de la intriga, se encontró en sus últimos años atrapada en la red más compleja de todas, la de su propia memoria, atormentada por los fantasmas que ella misma había ayudado a crear. El 20 de enero de 1666, el cáncer de mama puso fin a la vida de Ana de Austria. Murió como había vivido gran parte de su vida, manteniendo un control férreo sobre su imagen hasta el final, soportando un dolor atroz con una dignidad regia que asombró a la corte. Pero, ¿cuál es su verdadero legado? Más allá de ser la madre del rey Sol y la regente que salvó la monarquía, su mayor legado es, paradójicamente, el silencio. Ana fue una maestra en el arte de la ofuscación. A lo largo de su vida, cultivó un aura de misterio
utilizando el silencio y una piedad impenetrable como escudos. Destruyó sistemáticamente correspondencia personal que pudiera revelar sus verdaderos sentimientos, especialmente aquellos relacionados con el duque de Buckingham o sus conspiraciones contra Richelieu. Gobernó a través de un hombre, Mazarino, permitiendo que él atrajera el odio público, mientras ella operaba desde una posición de aparente rectitud moral. Esta estrategia de autopreservación fue tan exitosa que nos ha dejado con un enigma. No tenemos acceso a su voz interior, a sus dudas o a sus pasiones crudas. Solo tenemos el retrato oficial, la madre piadosa, la reina sufrida, la regente astuta. La mujer real, con sus obsesiones, sus miedos y sus amores, está enterrada bajo capas de propaganda y silencio deliberado. Ella es la prueba de que el poder no solo reside en la acción y la palabra, sino también en la retención de información, en el control absoluto de la propia narrativa. Ana de Austria no solo gobernó Francia, gobernó su propia historia, asegurándose de que, incluso siglos después, siguiéramos intrigados, haciendo preguntas que ella se aseguró de que nunca pudieran ser respondidas por completo. Su silencio final es su victoria definitiva.